Más de uno Puerto Llano, con Julián Camacho. Pues seguimos con todos ustedes cuando son las 13 horas y 39 minutos, tanto en Onda Cero Puerto Llano como en IMAX Televisión. Y hemos invitado a doña María José Linder para hablar de los barrios de Puerto Llano. María José, ustedes dirán, ¿quién es María José Linder? Bueno, pues ya saben ustedes que es la portavoz del grupo IBER en el Ayuntamiento de Puerto Llano y portavoz del grupo en ese ayuntamiento. Buenos días. Buenos días. Qué placer. Y para mí también. Verte siempre es un placer. Muchas gracias. Vamos a hablar de la problemática de los barrios de Puerto Llano, ¿verdad? Sí, la verdad es que es preocupante. Por lo menos a nosotros nos preocupa mucho. Dijimos en pleno, en este último pleno, que ya estaban desesperados. Barrios como el Carmen o como las Mercedes están desesperados. Y han escrito al ayuntamiento, han hecho numerosos escritos, han recogido firmas y no hay forma de que les hagan caso. Lo último ya ha sido por la desesperación. Se producen muchas carreras de vehículos por aquella zona y sí que han estado a punto de producirse varios atropellos, sobre todo con niños. Y como no les hacen caso ni ponen medios para que esto no ocurra, ante la desesperación tal de esto, han optado por poner ellos mismos los resaltos en las calles. No, ellos son conscientes que no es lo mejor, pero era un grito. Era un grito de decir... Tienen que defenderse de alguna forma, no claro. podemos más. Sí que es cierto que cuando yo lo he dicho en pleno, en el pasado mes, han pasado muy pocos días hasta que han quitado desde el ayuntamiento esos resaltos. Pero tampoco les han dado una solución. O sea, sí, esto no está bien. Ellos son conscientes de que eso no estaba bien, pero era un grito. Atiende ese grito. Haz algún movimiento. Yo tengo la esperanza de que por lo menos no pase excesivamente tiempo para que hagan algo. Porque, ¿qué van a esperar? ¿A que ocurra algo realmente en esas calles? Tiempo atrás, en estos mismos micrófonos, comentaba el alcalde que había un dinero para cada una de las barriadas de Puerto Llano. ¿Ese dinero ha llegado y en qué se ha invertido? Ese dinero no ha llegado. Ese dinero partía de los 3 millones que el ayuntamiento dijo, este dinero había que gastarlo. Ahí vamos a hacer cosas. Esperemos que ese dinero, porque nunca nos han dicho en qué se va a destinar punto por punto. Esperemos que se haga algo en ese sentido, porque la verdad es que estos barrios cada vez se están quedando más aislados. No solamente ya la problemática del aislamiento que produce de esos barrios lo que es la vía del tren, sino que ahora también pasa la Nacional 420. Había una problemática muy gorda con el Colegio Cervantes que reclamaban desde hace muchísimos años unas vallas para que los críos cuando salieran no pudieran acceder a la carretera tan fácilmente, porque sí que hay tráfico en esas calles. Con la implantación de la Nacional 420 al lado de ese colegio sí que se ha puesto 2,5 metros, justo la curvita, pero hasta ahí hemos llegado. Entonces yo creo que puede ser también una forma de aislar más aún esos barrios. Pero es que el deterioro es tal que hay zonas como Las Quebradillas, que es la última parte de Padre Manjón, que no tienen ni saneamientos, que están con fosas sépticas, que no están asfaltadas las calles, que la basura pasa una vez en semana, imaginaros en verano, una vez en semana. Y la iluminación ya no hablamos de ella. Entonces es preocupante. También tiene una problemática que la tengo que estudiar más detenidamente, que le ocurre lo mismo a la zona del poblado. Y es que no tienen wifi. La señal que reciben es muy mala. Imaginaos en pandemia con el teletrabajo, el problemón que ha sido. A mí me comentan que las empresas sí que han tratado de soterrar la fibra y que es el ayuntamiento quien no les da los permisos. Ni tan siquiera de forma particular puede contratar uno la fibra de forma particular.
tiene que estar la instalación, tiene que estar soterrada. Si no, O sea, no hay que forma. es imposible aunque uno quiera contratar. Exacto, no hay forma. Sí que es cierto que se ha intentado hacer de una forma para parchearlo, de forma que sea inalámbrica, que sea una wifi inalámbrica, que se recibe, pero me comentan que no funciona bien, que la única forma es soterrar esa fibra para que llegue a los barrios. Y los vecinos me comentan que es el ayuntamiento quien no les da los permisos para soterrar esa línea. Me han comentado que me iban a facilitar la documentación de estas casas diciendo, oye, mira, este es el problema que tenemos, no podemos ponerlas porque no tenemos los permisos. A ver qué tal. Y no entendemos por qué este aislamiento de los barrios. Y María José, las asociaciones, los barrios tienen todos una asociación y ese movimiento vecinal funciona, no funciona, hablan con el ayuntamiento, no hablan con el ayuntamiento, con los grupos de la oposición. Hace unos años las asociaciones vecinas eran muy reivindicativas. Sí que se están haciendo actos, sí que se están culturalmente se están moviendo más, pero esa sensación que tenían los vecinos de que cualquier problema podían ir a las asociaciones y era el interlocutor válido con el ayuntamiento, esa sensación se ha perdido. No sabemos cuál es el problema, pero sí que se ha perdido. Yo recuerdo, y no hace tanto, y precisamente en pandemia, desde la asociación del Carmen, que sí que ya hartos de que no les hicieran caso, sí que hicieron también una llamada, sobre todo por el colegio, por las vallas del colegio. Pero no se ve, por lo menos desde el barrio no tienen esa sensación de que son los interlocutores que luchan por los intereses. No sabemos cuál es el motivo. Habría que estudiarlo más detenidamente. La verdad es que la oposición sois un poco los portavoces, en este caso, de los barrios, ¿no? Porque además, si no hay una interlocución directa con el ayuntamiento, es lógico que sea así. Pero muchas veces nos damos de cabeza contra un muro. No sé ya cuántas veces hemos hablado de las escaleras mecánicas que van... A la barriada de San Sebastián, barrio del Carmen. Al barrio del Carmen. Y esas escaleras están ahí... Y hay una problemática con ellas. No sé qué es mejor, si que funcionen o que no funcionen, porque sí que me ha pasado a mí de ir por esas escaleras y una pareja de personas muy mayores caerse de bruces allí y tener que estar con ellos atendiéndolos un poquillo hasta que llegó una ambulancia porque no funcionan bien, no van bien. Y es la única forma de bajar si no te tienes que desplazar o gastar Sí, lógicamente. Hombre, para los vecinos del barrio del Carmen es lo más cómodo, además, y debería ser incluso muy asequible, ¿no? Incluso hay veces que se han encontrado que la primera parte de las escaleras funcionan, suben con un carrito y la segunda no, se encuentran que no, y ya hay escaleras, no hay forma de subir un carrito. Es muy difícil, sobre todo la gente mayor. Por esos tramos. Entonces, la sensación de aislamiento, de que pretenden que sean guetos, al final del aislamiento que tienen, es brutal. Y ahí tienen su problemática, pero son personas contadas los que están dando problemas, pero sí que dan mucho ruido, sí que es cierto. También se nos quejan de que la policía local no aparece por esos barrios. No saben el motivo, sí que llaman y siempre hay alguna excusa, pero no van. De hecho, yo sí sé que alguna que otra empresa de las que llevan pizzas a domicilio no va nunca por esos barrios porque tienen miedo, ¿no? Si tampoco va la policía municipal... La nacional sí, la nacional, ellos me comentan que sí, que la nacional sí que tiene presencia en los barrios, pero que cuando haya un incidente y llaman a la policía local, siempre hay una excusa y no aparecen por ahí. Entonces es un suma y sigue, y ya no saben cómo gritar ayuda, ya no saben cómo gritar y decir, atendernos, que somos parte del pueblo. Y ese es el problema que tienen realmente los barrios, y se sienten abandonados. ¿Cómo ves, ya que te tengo aquí, las obras del Paseo San Gregorio? A mí me duele, desde el principio me duele esas obras del paseo. Ya comenté en su día
Que no nos engañemos, la pretensión no era arreglar el paseo, era arreglar el parking del paseo, para que la empresa adjudicataria pues siguiera adelante con esa adjudicación. Al final, lo que se va a hacer es pagarle esos 3,5 millones que se le debía a esa empresa. Teóricamente, la nueva adjudicación entraba una empresa nueva y tenía que poner los 3,5 millones que se le debía a la otra. Al ser la misma, comidos por servidos. Pero en el antiguo contrato sí que había una cláusula de que si quería seguir otros 25 años más con la explotación del parking, tenía que arreglar el parking, tenía que aislarlo de las goteras que había. De esta forma se va a quedar la empresa con 25 años más sin arreglar el parking. Por lo cual esos 3,5 millones que se fuera a gastar en arreglarlo ya no lo tiene que hacer. Lo que era evidente es que el parking está en muy malas condiciones, el pésimas. parking del paseo. Pues falta de mantenimiento también. Evidentemente había que... Pero claro, quizá la obra no sé hasta qué punto era necesaria. En el anterior pleno preguntamos, porque sí que nos hemos estudiado los 1924 folios que tiene el proyecto, los árboles que han quitado, que en principio se hizo una poda agresiva de los árboles de la parte par del paseo, no estaban proyectados y de repente han quitado ahí unos 12, 15 árboles y preguntamos que si se iban a hacer más modificaciones. Y poco más que el alcalde me dijo que no eran la pitonisa Lola. Poco más, 2 días más tarde nos enteramos que había que hacer un estudio informativo de cómo está el forjado para ver cómo aguanta. Yo creo que el parking, las obras del paseo nos van a llevar sorpresas y vamos a tener muchas sorpresas y muchas modificaciones. La calle ancha aún no ha empezado las obras todavía y también hay una contestación social importante. Sí, estuvimos apoyando a los vecinos. Ellos no querían politizar, querían que el movimiento fuera de los vecinos y lo respeto, digo, pero os apoyo. Yo lo único que es apoyo porque sí que es cierto que estudiamos también el proyecto y los árboles que hay marcados son los que van fuera. Y hay árboles con un porte impresionante y árboles que han estado con nosotros toda la vida. Hay un tipo de árbol que yo entiendo poco, pero me han dicho los entendidos que sí es necesario quitar porque levanta todas las aceras y crea, pero un tipo determinado, no todos. No es el caso. Aquí lo que sí, el problema que tenemos más en el pueblo es del platanero de sombra, que el platanero de sombra sí que da mucha alergia y aquí tenemos un problema brutal con la alergia. Sí. Pero es que está el pueblo lleno de plataneros de sombra. Y en el paseo, en la obra que van a hacer, van a dejar plataneros de sombra. No tiene mucho sentido. Sí que es cierto que dijeron que algunos no se van a cortar, que algunos se van a arrancar, o sea, que se van a trasplantar en algún sitio. No está contemplado en el proyecto, eso no está contemplado. Lo he preguntado en comisión y me han dicho, no, se va a hacer por medios propios. Ya veremos a ver si no nos encontramos ahora con una licitación extra para quitar algunos árboles que antes no estaban contemplados precisamente por la presión social que hay. Y mucha presión está habiendo también con el tema de las 2 fuentes de la placita de la Virgen de Gracia. Esas 2 fuentes, a mí el paseo ya de por sí me dio mucha pena que desapareciera tal como lo teníamos, porque parece que nuestro pasado no nos gusta. Aquí no se va reparando nada, aquí cuando algo se deteriora, abajo, y las obras nuevas nos encantan. Esas 2 fuentes son emblemáticas en el pueblo. Si no hay fotos más bonitas bueno, hay fotos muy bonitas en el pueblo, pero en esas fuentes es brutal. En verano, además, suele ser el refugio de mucha gente con la calor, dado que produce un frescor adicional en esa época, ¿no? Nosotros hemos preguntado en comisión qué se va a hacer con esas fuentes, si se iban a trasplantar no, pero si cambiar a otra ubicación, cuál sería la ubicación. Incluso propusimos ubicaciones nuevas. No nos han contestado. Lo único que intuimos y que nos dejaron caer es que sería muy costoso el moverlas a otra ubicación, por lo cual me temo mucho que van a ser demolidas y que nunca más se supo.
Bueno, pues lo iremos contando y lo iremos viendo, María José, pero evidentemente yo creo que los problemas de los ciudadanos hay que solucionarlos. Hay que solucionarlos, pero no a las bravas. Muchas veces los agentes sociales te pueden dar ideas que no se te ha ocurrido y las cosas no se hacen a salto de mata. Y ahora pretendo esto, hay que hacerlo antes de elecciones y hay que hacerlo antes de elecciones. Hay estudios como el que nos ocurrieron en el parque del Paseo, que son estudios que tenían que haberse hecho a priori. Nadie empieza una obra sin haber hecho catas y sin haber hecho un estudio precisamente antes de aventurarte y empezar unas obras. Y la sensación es que vamos a salto de mata. Esa es la sensación que nos queda muchas veces. Y eso al pueblo nos puede costar bastante caro. El paseo, cualquier modificación de contrato, sí que es el ayuntamiento quien tiene que poner el dinero. Y yo creo que nos podemos llevar algún susto que otro. Bien, pues lo iremos contando, como te digo, ¿no? Porque evidentemente, insisto, la gente en sus barrios lo que quiere es, bueno, pues ir mejorando, mayor calidad de vida, sobre todo que haya seguridad también. Que en este caso, que es lo que tú has comentado, es preocupante, ¿no? Yo he tenido ocasión de ver incluso por el Paseo San Gregorio cómo los coches van a demasiada velocidad, ¿no? No sé si ahí a lo mejor habría que poner un radar para que todo el mundo vayamos a 40, pero lo que está claro es que hay gente que abusa de la velocidad en esos puntos y puede ocurrir una desgracia en cualquier momento. Sí, no cabe duda. ¿Cuáles son los medios? Hay técnicos que nos pueden dar las pautas a seguir, ver qué han hecho en otras ciudades. Se puede hacer muchos estudios y ver qué se puede hacer. Lo que no es lícito es la inacción. Hay que hacer algo y está claro que tarde o temprano, si seguimos sin hacer nada, va a ocurrir algo. ¿Quieres añadir alguna cosita más? Nos quedan todavía unos minutitos. Pues pasado mañana es el día del cáncer de mama. Cierto. Todo nuestro apoyo y espero que los ciudadanos también se sumen. Y ojalá algún día venzamos, porque realmente parece mentira que a estas alturas... Bueno, la prevención es básica, prevenir antes que curar, pero es verdad que todavía hay personas que sufren por esa enfermedad y ojalá algún día se erradique por completo, ¿no? Yo creo que todos tenemos cerca a alguien que... Sin duda que sí, sin duda que sí. Y además... Bueno, se te están saltando las lágrimas. Además, todos conocemos a algún amigo o algún familiar que ha pasado por esa circunstancia, ¿no? Y por eso tenemos que estar todos a una. Y algunos que ya no están. Y algunos que no están. Pues doña María José Líndez, que en esta ocasión ha venido como María José Líndez, aunque es la portavoz del grupo IBER en el Ayuntamiento de Puerto Llano, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperemos que vayamos dando buenas noticias, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Esperemos, ojalá. Que sea así. Que así sea. ¿Qué tienes para